El versículo 17 del capítulo 3 del libro de Filipenses. ¿Lo tenemos? Tenemos capítulo 3, verso 17, hermano. Dice la palabra del Señor: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, los cuales os dije muchas veces, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será de perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oramos, Padre, te damos infinitamente gracias por tu palabra. Esta mañana, Señor, podamos entender tu palabra, que es lo más importante. Esta mañana, Señor, podamos poder decidir para quién vivir. Que esta mañana, Señor, podamos entender de que solo hay una forma en la cual tú deseas que nosotros vivamos. Que esta mañana, Señor, puedas ayudarnos a poder entender esto. Que las palabras que pueda decir, Señor, sean de acuerdo a tu voluntad y no a la mía. Que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos, Señor, a poder tener poder para tu palabra. Oramos, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Tengo un libro que es un libro de los misioneros o de las misiones que han habido alrededor de la historia. En ese libro aparece un hombre llamado William Gordon, que vivió de 1887 a 1906. En realidad solo vivió como 25 años. Fue bastante curioso porque la biografía de este joven era bastante, me llenó de mucha curiosidad leerla, porque ese hombre era heredero, o lo que decía su biografía, era heredero de una gran fortuna de Estados Unidos, de una familia que tenía el apellido Gordon. Él se llamaba Willie y era el tercer hijo varón de esa familia. Los dos hermanos anteriores habían sido hembras y a él le iban a dejar la herencia de toda la familia, el cual se habían hecho millonarios vendiendo acero en aquel tiempo. Estamos hablando casi de la época donde vino la revolución industrial. Él salió de una prestigiosa universidad llamada Yale, y cuando salió de ahí, dice la biografía, que le ofrecieron un montón de lugares donde poder ir a trabajar, y él decidió ser misionero. Cuando se fue al extranjero, quería ir a predicar a un país musulmán, pero se detuvo en Egipto, dice la biografía, y cuando se detuvo en Egipto, él tuvo una enfermedad y murió. En menos de un mes, William Gordon, que era un prestigioso hijo de un millonario, había muerto. Los diarios de Estados Unidos dijeron algunos encabezados, y uno de ellos decía: miles de personas en Estados Unidos conocieron la historia, dice, de William Gordon. Hubo una gran indignación pública porque había muerto alguien que no tenía la necesidad de morir de esa manera.
Y los diarios dijeron estas palabras. En los encabezados de los diarios, en las páginas sociales, dijeron estas palabras. Qué desperdicio de una vida, de lo que se podía haber tenido. Qué desperdicio de una vida como heredero de una fortuna tan grande como la que era de los Warners. Qué desperdicio el morir en un lugar como Egipto, en un desierto, por ir a buscar algo que no valía la pena. Me llama la atención porque los diarios invocan que siempre fue un desperdicio el hecho de que la vida de este joven haya sido de esa manera, siendo una persona que tenía todo para comprar cualquier cosa en este mundo, decidió hacerse misionero y decidió morir en un desierto por predicar el evangelio. En la lápida de borde escribieron una pequeña frase y dijeron esto: aparte de la fe en Cristo, no hay explicación a una vida así. Es bien difícil porque lo que yo trato de entender y lo que vamos a tratar de entender en estos pequeños versos que acabamos de leer, para la gente que vive para lo terrenal, es difícil explicar cómo alguien que tenía todo y tiene todo pueda abandonarlo por algo que aparentemente para este mundo no valga nada. Pero la pregunta es que hay personas que viven para este mundo y hay personas que viven para otro mundo. Y este es el caso del versículo, de los versículos que acabamos de leer. Pablo está diciendo algo bien interesante, porque Pablo en el verso 18 dice: porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz, el fin de los cuales será de perdición, cuyo Dios es el bien, y cuya gloria es su vergüenza. Y dice él que solo piensan en lo terrenal. Pablo está diciendo que hay dos tipos de personas en este mundo: unos que solo piensan en las cosas terrenales y otros que piensan lo que dice el verso 20: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra. Pablo dice, solo hay dos tipos de personas, y quiero que Pablo nos dice a nosotros por medio de la Biblia, nos está diciendo qué tipo de persona eres tú, o qué tipo de personaje eres tú de estos dos que acabo de nombrar. ¿Vives para lo terrenal o vives para lo venidero? Para Pablo solo existe solo hay dos caminos. Y esa es la pregunta que hay que hacerse, porque a veces no queremos nosotros, como cristianos, dejar morir nuestros sueños terrenales, porque muchas veces pensamos que el mundo, o todo lo que existe en el mundo, es para nosotros y debemos de vivir para esas cosas terrenales. He visto muchas personas dentro de las iglesias que dicen ser cristianos porque, y digo esta palabra porque ser cristiano tiene que ver con vivir para Dios y no vivir para los placeres de este mundo. Y eso es lo que Pablo vamos a entender en esta mañana, porque Pablo dice que esas personas que viven solo en lo terrenal son enemigos de la cruz. No son amigos de la cruz, sino totalmente enemigos de la cruz. Entonces, de alguna manera tenemos que empezar a mirar estos dos aspectos, y quiero que el primer punto, porque solo vamos a hablar de dos puntos, pero el primer punto es: cuando vives en un mundo terrenal o cuando vives para el mundo, Pablo lo describe en una forma bastante clara. Pablo dice
en el verso 18 que son enemigos de la cruz. Las personas que son enemigas de la cruz viven sin pensar en Dios, sin pensar en el servicio, sin pensar en lo que ha de venir después de la muerte. Personas que se centran totalmente en lo terrenal. Toda la vida piensan en lo terrenal. Es más, hablan solo lo terrenal. En Lucas capítulo 6, verso 45, dice estas palabras: no les preocupa ni Dios, no les preocupa ni Dios, no les preocupa la eternidad. Nada de eso. Dice Lucas 6:45, dice: el hombre bueno, el buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre terrenal, ¿cómo miramos a un hombre terrenal? Solo habla de sus cosas. Su corazón habla de lo que tiene, o su boca habla de lo que tiene en su corazón. El hombre terrenal no piensa en nada, absolutamente en nada de Dios. Simplemente habla de las cosas terrenales. Su boca solo habla lo mismo. Su corazón ama eso. Es por eso que el fin de todo esto es que hay dos cualidades del hombre terrenal. Y lo dice la Escritura. El verso 19, el fin de los cuales será desperdición. Y mira cómo lo describe: cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Pero dice que su perdición va a ser lo que va a venir. Ahora, quiero que describamos, Pablo está describiendo al hombre terrenal y dice, lo primero es, dice, cuyo Dios es el vientre. Esto es bien interesante porque cuando habla alguien, cuando estamos hablando del vientre, está hablando de comida. A todos nos gusta la comida, ¿o no? Nos agrada el comer. Y más cuando hay algo que te guste, que te llegue el sabor. Cuando dice Pablo, el fin de ellos es el Dios, es el vientre, está hablando de todo lo que puede gustarnos a nosotros. El Dios en su vientre puede aplicarse a ella todo lo que significa vivir para hacerte sentirte bien. Cuando dice eso es que está diciendo Pablo, cuando una persona es terrenal, vive para sentirse bien. Si hay algo que sí hipnotizó a este mundo y que ha cambiado la forma de pensar de este mundo en una era postmodernista, ha sido la psicología. La psicología en su mayor esplendor ha dicho que puedes vivir como te dé la gana y hacer lo que te dé la gana. Lo importante es que te sientas bien. Los psicólogos dicen, cuando los psicólogos dicen en su psicoanálisis, dicen ellos, lo importante es que te guste lo que haces y lo más importante eres tú. El ser humano terrenal hoy con todo eso vive de manera que lo más importante es sentirse bien él. Y se desboca en el hecho de poderse sentirse bien. Por eso es que cuando Pablo está diciendo, estos piensan solo en su vientre. Están pensando solo hacer lo que los hace sentirse bien. Todo lo que me haga sentirme bien, lo tienes que hacer. Vivir un hombre terrenal vive bajo ese punto de vista. Todo lo que me haga sentir bien, lo voy a hacer. Eso quiere decir que si tengo deseos de comer, aunque te haga daño, lo voy a hacer. De todos modos, eso me hace sentirme bien. Si yo tengo deseo de tener relaciones sexuales con quien yo quiera, porque eso lo dice la psicología también, con quien yo quiera, eso lo tengo que hacer,
porque eso es sentirme bien. ¿Por qué va a caer la religión? ¿O por qué va a decir la religión no tenga relaciones sexuales? No puedes vivir sin relaciones sexuales. Más, es parte de la vida del ser humano hacerlo. Pero el problema es tener una devocación a hacerlo que me haga sentir bien. Es cambiar a una mujer por otra cada rato. Eso lo hace sentirse bien a muchas personas. Eso dice Pablo, son terrenales. Viven, son enemigos de la cruz porque viven queriendo sentirse bien. Si deseo tener dinero y posiciones y eso me hace sentirme bien, muchos viven atados a todas esas cosas porque eso los hace sentirse bien. Porque demostramos lo que tenemos, porque me da gusto ver a alguien desde arriba para abajo. Porque nos hace sentirse bien. Mira el carro que tengo, mira la casa que tengo. Es más, pueden hasta decir, mira la nueva mujer que tengo. Nos hace sentirnos bien porque viven en lo terrenal. Pablo dice, todo lo que te haga tu deseo de tener dinero, posesiones, tu deseo de orgullo y atención a ti mismo. El cristianismo no es sentirme bien yo. Todo lo que me haga sentirme bien, yo debo de buscarlo. Y hoy en día, el cristianismo pareciera hoy en día que la gente hoy más consume lo que lo haga sentirse bien. Es más, queremos oír predicaciones donde me haga sentirme bien. Donde me digan a mí que tú eres grande, poderoso, que tú eres un Dios y que todo lo que tú desees, Dios te lo va a dar, porque Dios es bueno, sí lo es bueno. Queremos oír predicaciones donde me guste y entienda lo que dicen, porque yo, más que todos los predicadores de ahora, son un coach. ¿Y sabes qué es eso? Personas que llegan a dar motivación para que los hermanos estén, pero no atacan y nunca dicen cómo vivir espiritualmente. Porque estamos bajo el deseo de nuestra carne. Es más, yo he oído predicadores que dicen, el nuevo carro que Dios me dio, cuando hay un montón de hermanos que quizás no tienen ni para comer. Hay hermanos, hay personas que ponen fotos de lo que están comiendo cuando hay un montón de gente que no tiene para comer. Porque la satisfacción es sentirme bien yo. A mí me gusta el yo. Y Pablo está diciendo, estas personas viven para su propio vientre. Viven para sí. Ahora Pablo le está diciendo a ellos, a una iglesia, que dentro de la iglesia había personas que vivían así. En lo terrenal. Solo para mí. Ahora Pablo también les dice, describe y dice, cuya gloria es sobrevergüenza. Cualquier apetito que impulsa lo que te haga sentir bien es lo que hace cuando tu Dios es su apetito. Cualquier cosa que te impulse a vivir para eso, ese es tu Dios. Ahora, debes recordar, hermanos, que hoy estamos viviendo como en el libro de Jueces. ¿Cuántos han leído alguna vez el libro de Jueces? ¿Amén? Díganme algunos aménes para que diga que algunos han leído. Amén. El libro de Jueces es interesante. Pero la historia que más me gusta del libro de Jueces está en el capítulo 19 del libro de Jueces. Que un levita, en el libro de Jueces, un levita fue a traer a la concubina, que la concubina lo había engañado. Imagínense. El levita, ¿para qué estaba puesto el levita? El levita estaba puesto para servir al Señor. Pero el levita se había dedicado a vivir a lo terrenal. Tenía concubina el levita. Y la concubina lo engañó. Y se fue para los suegros, la concubina. Y luego
el levita, como deseaba la concubina, quizás estaba bonita, se fue a traerla, a perdonarla el levita. La concubina no se quería venir. El suegro ya no quería a la hija ahí. Cualquier parecido es pura coincidencia. Llévatela, le dijo. Ya no la quiero a esta aquí. Pero no se quiere ir, le dijo el levita. Y el levita, quédate esta noche. Tal vez mañana te la convenzo y que se vaya esta, porque yo no quiero a esta aquí. Se quedó una noche, se quedó la tarde, y al siguiente día logró el padre decir, vaya, hoy te la llevaste. Se fueron. Cuando llegaron donde estaba la tribu de Can, los hombres de esa tribu vieron que entró el levita y la concubina a una casa de reposo. En la noche tocaron a la puerta y le dijeron al de la casa de reposo, queremos al hombre, queremos al levita, porque lo querían violar. ¿Y qué pasó? El levita dijo, no, aquí está esta. Dieron a la concubina. ¿Y qué pasó con eso? Dice la Biblia, eso lo dice la Biblia de esa manera, que toda la noche pasaron todos por él. Cuando el levita despertó y abrió la puerta y vio a la concubina, no crea que el levita lloró. ¿Qué hizo el levita? Agarró, la echó quizás ahí al caballo o al burro, agarró un hacha y la partió 12 pedazos. Ya está muerta esta, terminemos la de matar. Hasta 12 pedazos. ¿Y qué hizo el levita? La mandó a las 12 tribus de Israel los pedazos de cuerpo, una mutilación. ¿Para qué hizo eso el levita? Para que viera todo el pueblo cómo estaban de desbordados en lo terrenal todos. Y el libro de Jueces termina con esta frase: cada quien hacía como ellos querían. Así viven las personas terrenales, haciendo lo que a ellos les da la regalada gana de hacer. El hecho es sentirme bien. Ya no me sirvió esta, dijo el levita, partamos. La quería antes, hoy ya así ya no la quiero. La sentirme bien yo. Por eso es que dice, cuya gloria es su vergüenza. Muchas personas se glorían de cosas materiales. Hermano, hay hermanos, yo he oído cristianos que comparan la bendición de Dios con las cosas materiales. Se glorían de cosas materiales. Mira el cargo que tengo. Mira la casa. El cristiano no debe gloriarse de esas cosas. Es más, hay cristianos que solo hablan de sus cosas así. Nunca tienen otro tema más que solo lo que ellos han hecho. Viven para eso. Dice, esa es su vergüenza, cuya gloria es su vergüenza. Lo que ellos más anhelan, esa es su gloria. La gloria de las personas es mirar la casa que tengo, mirar lo que tengo, mirar y he oído mirar la nueva mujer que tengo, porque hay cristianos que dicen eso. Tampoco nos vamos a dejar que las hermanas no tengan un nuevo. No, los hombres también. Mirá el nuevo jovencito que tengo. ¿Sí?
Sí. Solo piensan en lo terrenal. Yo he oído personas que dicen, yo no voy a estar solo, hermano. Pensando solo en lo terrenal. Solo eso va a ser su gloria, su vergüenza. Nunca le oí una plática a una persona que solo piensa en lo terrenal, que su gloria es Cristo. Para el creyente cristiano evangélico, apostólico, con fundamento de apóstol y profeta, su gloria es Cristo. No hay otra gloria mejor que Cristo. No es las cosas que ha obtenido, es más, lo que puede haber obtenido de bendición de Dios en su misericordia. Dios se lo dio, pero no es para que viva pensando en esa gloria. Solo en lo terrenal va. Y por eso dice el texto, y el fin de eso es su destrucción. La Biblia usa repetidamente la palabra castigo porque el fin de las personas que viven terrenalmente es su destrucción. Y ese es el miedo que tengo, hermano. El miedo que tengo es que cuando yo solo pienso en lo terrenal, dice la Biblia que soy enemigo de la cruz de Cristo. El miedo que tengo es que muchos de los hermanos y muchos de los hermanos evangélicos piensan solo en lo terrenal y dejaron de pensar en la gloria venidera. Y eso dice la Biblia que son enemigos. Es más, Pablo está diciendo eso no son creyentes. Porque la vida de ellos está basada en solo aquel. Porque toda la vida estamos pensando solo lo de aquí. Y Pablo dice, van a tener un castigo y es de perdición, dice. El versículo 19 dice, el fin de los cuales será su perdición. No está diciendo que solo vas a fracasar, como oí una vez a una persona explicando esta palabra en un mensaje. No, los hermanos que viven terrenalmente, digo, solo van a fracasar en su vida, porque dice perdición, no dice que van a ser enjuiciados. Pero la palabra perdición significa juicio. La palabra significa juicio, destrucción. Es la misma palabra que aparece en Juan 17:12, donde dice la palabra Jesús se refería a Judas como el hijo de perdición. Su palabra es destrucción, en sí es destrucción. Apocalipsis 17 dice lo mismo, habla de la bestia en los últimos tiempos que irá a la destrucción, será arrojado al infierno. Lo que está diciendo cuando dice que su fin es perdición es que los que piensan solo en lo terrenal son enemigos de la cruz de Cristo. Si el fin de nuestras vidas es esto, solo lo terrenal, hermano, la Biblia nos condena y nos dice, sos enemigo de la cruz de Cristo. Porque solo pensás en sentirte bien, solo pensás que tu gloria es lo que tenés, solo pensás en todo lo terrenal, menos en vivir como ciudadano del cielo. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo, dan una perdición. Es más, según el Pedro 3:7 dice, habla del día de juicio y destrucción de los impíos. La misma palabra significa destrucción. Solo pensar en eso creo que es algo difícil. Los cristianos de ahora solo vivimos pensando solamente en ser bendecidos en esta tierra y en tener las cosas y en vivir terrenal. Solo vivimos el querer sentirnos, nuestras oraciones solo son egocéntricas, pensando que Dios tiene que responder porque yo me quiero sentir bien. Vivimos pensando de que Dios tiene que hacerme, en esta vida me tiene que hacer feliz.
Pero hay hombres y mujeres que dejaron todo lo que tenían y desperdiciaron su vida, y para muchos ese es un desperdicio de vida. Pero quiero decirte algo, hermano, tú no vas a durar mucho tiempo en esta tierra. Lo más que vas a durar, si tiene misericordia el Señor, son unos 70 años. Pero la forma en cómo comes y cómo vives no creo que dure mucho. La forma donde vives estresado por querer alcanzar todos los éxitos de este mundo no creo que duremos mucho. La forma en que nosotros hemos pasado nuestra vida siendo cristianos no vamos a durar mucho, y esto dice que si pensamos solo en lo terrenal. Y eso se nota, hermano, cuando una persona solo piensa en lo terrenal. Cuando cambias tu prioridad muchas veces. Hermano, muchos de los que estamos aquí, con perdón se los digo, muchos de los que estamos aquí porque no hay nada que hacer el día domingo en la mañana. Pero yo le aseguro que si hubiera dinero de por medio, no estuviera aquí. Si yo le dijera que hoy en la mañana usted va a ganar dinero, no es que no he hecho nada en toda la semana. Hasta encontramos culpables. Por aquel no fui, pero ya de otra semana voy a ver. Hermanos, muchos de nosotros solo pensamos en los terrenos. No nos interesa a Dios. Y cuando estamos bien, peor nos interesa a Dios. Agarramos la iglesia, o agarramos el culto, o agarramos a Dios como un amuleto. Voy a la iglesia porque me ha ido bien esta semana, voy a esta hora. Porque agarramos la iglesia como amuleto. Porque pensamos más en lo que va a pasar. Es más, hay personas ahorita que están pensando que van a almorzar. Te acabas de desayunar. Porque solo pensamos en lo terrenal. Ahora yo te tengo una noticia, dice la Biblia que tú eres, si piensas solo en eso, enemigo de la cruz de Cristo. Y si sos enemigo de la cruz de Cristo, estás directo a perdición. Evaluemos dónde estamos. Evaluemos. Ahora, hay una carta de otro intérprete que se llama John Newton, que escribió Amazing Grace o Sublime Gracia. Este John Newton era traficante de esclavos, era un inglés que traficaba esclavos. Y se arrepintió una vez en una de esas veces y escribe algo y dice: si vives en el mundo como si hubiera sido creado solo para comer, dormir y jugar, después de un tiempo para extinguirse como la colilla de una vela, entonces debes aceptar las consecuencias. Leo y dice esto otra vez: si vives en este mundo como si hubieras creado solo para comer, para dormir y jugar, después de un tiempo para extinguirte como la colilla de una vela, entonces debes de aceptar las consecuencias. Si vives en este mundo pensando que solo es para comer, dormir y tener éxito, debes de aceptar las consecuencias, porque esto va a pasar luego. La pregunta es que la palabra del Señor debemos de vivir para el Señor, y esto es lo que debemos
de entender para quién vives tú o en qué mundo vives. ¿Realmente vive para sus deleites o vive para Dios? ¿Para quién vives? ¿Para quién vivimos, hermano? ¿Vivimos para este mundo o vivimos para el otro? Porque si tu corazón solo tiene el anhelar y sentirte bien y tu gloria son las cosas que tienes, tú estás viviendo por este mundo. Cuando mides a las personas por lo que tienes, tú vives por este mundo. Esa es tu gloria. La vida va a acabar rápido, hermano. Y solo pensó en lo terrenal. Solo vino a la iglesia porque ni modo. Porque la agarró como amuleto, no como una forma de vida. Pero su vida era lo terrenal. ¿Para qué mundo vivimos? Ahora, Pablo dice que eso va a ser de perdición, van a ser condenados, porque son enemigos de la cruz. Ahora, Pablo dice que debemos de vivir, los cristianos deben de vivir de esta forma. 20, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador y al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, nuestra lealtad suprema no es con la nación terrenal, sino nuestra ciudadanía celestial. Hermano, el texto no dice que renuncies a que seas ciudadano salvadoreño con todos los beneficios que tienes de ser ciudadano salvadoreño. Tienes varios beneficios con ser ciudadano salvadoreño. Tienes derecho a aguantar hambre todo lo que puedas. Porque aquí no le dan nada a uno. Pero sí tienes derecho a tener una ciudadanía. No está diciendo el texto que renuncia a tu ciudadanía, pero sí está diciendo el texto que la lealtad es total a la ciudadanía que tienes y que has adquirido. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué yo debo de ser leal a la ciudadanía a la cual yo he obtenido? Porque nuestro rey está en los cielos. Hermano, la Biblia dice que Él es nuestro rey. Yo no sé de dónde han sacado, hermano. Yo entiendo que hay una parte de la Escritura donde dice, vosotros sois mis amigos. A mí no me gusta que alguien diga, hay una alabanza que dice, Jesús mi fiel amigo. Más parece como que estuviera Woody cantando la canción Fiel Amigo de Toy Story. Jesús no es nuestro amigo, hermano. Jesús dice la Biblia en Filipenses 2 que se sentó en el trono y fue consagrado Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro amigo, es tu Rey. Jesús es el Rey, no es un igual a ti. Discúlpame, pero yo no puedo, cuando yo digo que Él tiene un amigo, es un igual a mí. Pero Jesús está diciendo, yo soy Rey. Y la ciudadanía es vivir, dice la Biblia, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Si tú eres un cristiano verdadero y eres una persona que se arrepintió de sus pecados, tú vives para ese Rey. Tu lealtad es para ese Rey. Y no solo es una lealtad, solo por tenerla, porque ese Rey compró tu vida. No te hizo un favor, ha comprado tu vida. La compró con un precio de
sangre, no la ha comprado con precio, no la ha comprado con precio barato, la compró con precio de sangre. Ese rey no te hizo un favor, te compró de una condenación para vida eterna. Y tu lealtad para vivir para Él significa que Él es tu rey. La Biblia dice que éramos esclavos, ahora deben de vivir. Por eso Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo dice en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque Él me compró. Por eso dice también en 2 Corintios capítulo 5, y los que viven ya no vivan para sí, sino vivan para aquel que los compró. ¿Para quién vives tú? ¿Para quién vivimos realmente? ¿Por qué siempre toda la vida tiene que ser el hecho de poder entender de que Él es el rey y que debemos de vivir para ese rey? ¿Sabes qué? En 1 Samuel, cuando el pueblo pidió rey, ¿qué le dijo Dios a Samuel? Ese rey va a pedirte todo, va a pedir tus hijos, va a pedir tu tierra, va a pedir tu ganado, va a pedir tus mujeres, va a pedir, le digo, tu dinero, va a pedir todo. ¿Eso quiere? Le digo, sí, eso queremos. Es lo mismo con este rey. Este rey debe de vivir para el rey, porque esa es la lealtad que tenemos. La gloria del creyente es vivir para el rey. ¿Y cómo empezamos a vivir para el rey? Haciendo su voluntad, hermano. Viviendo bajo su voluntad y no la nuestra. Yo no entiendo cómo hay personas que agarran la Biblia y dice la Biblia claramente ciertas cosas y viven para su voluntad. Porque lo que les gusta a ellos es sentirse bien ellos. Y viven para su voluntad. Ahora dice, también el texto dice esto, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Dónde está nuestro hogar eterno, hermano? En los cielos. Hace algunos años yo daba clases allá y me habían mandado a dar clases del proyecto PATI que el gobierno de Mauricio Funes sacó. Y me habían mandado a dar unas clases allá en San Miguel. Cuando me venía en el último bus de San Miguel, había un joven que iba. Yo venía leyendo unas cosas del trabajo, y el joven traía un folder. Y se me quedaba viendo el joven, y yo dije, este quizás me va a saltar, ¿no? Ya venía anoche en ese bus. Y me dijo, ¿y vos de qué trabajás? Dando clases, le digo yo. Mira, ¿y dónde puedo, me dijo él, buscar trabajo? Lo primero que le dije yo, ¿y vos qué sabes hacer? Porque para buscar trabajo tenés que saber hacer algo. Porque eso de que yo de todo, ahí sí ya no. Mirá, me dijo, y le oí yo el acento así un poco, no salvadoreño, sino que le oí un acento como de esos cuando hablan inglés todos chicanos, ¿no? Y vos acabas de venir de Estados Unidos. Sí, me dijo. Cometí el grave error, me dijo, de que todo lo que hice en Estados Unidos lo hice allá, ¿no? Y no mandé nada para acá, ¿no? Ahora que me deportaron, ¿no? No tengo nada aquí y vine a vivir a la casa de mi abuela, ¿no? Y me da pena llegar a la casa de mi abuela. Cuando uno es ciudadano de un lugar, hermano, sus riquezas deben de ser hechas en el lugar donde es ciudadano.
Y si usted se considera ciudadano del cielo, ¿para dónde debe de trabajar? No lo veo muy convencido. Para el cielo. ¿Y por qué nos aferramos tanto a vivir aquí? ¿Por qué si el ciudadano del cielo? Porque allá no va. Es más, en Juan 14, ¿qué le digo Jesús a los discípulos? Donde yo voy, vosotros no podéis ir. Voy a hacer, ¿qué digo? Morada, para donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Por qué nos aferramos tanto nosotros los cristianos a vivir para este mundo? ¿Por qué nos aferramos tanto a las cosas de este mundo si nuestro hogar realmente está en los cielos? ¿Por qué no deberíamos de vivir de alguna manera, hermano, de vivir en algún porcentaje para el hogar que vamos a tener en los cielos? Nos cuesta tanto comprometernos para servirle al Señor. Nos cuesta tanto comprometer nuestra vida al servicio de Dios, pensando que deberíamos nosotros, que nosotros estemos haciendo un favor al Señor con servirle. No. Estás trabajando para el hogar que vas a tener en el cielo. Debemos, hermanos, de vivir para Dios de esa manera. Debemos de vivirlo. Yo sé, hermanos, que este pensamiento de Pablo es bastante radical y ustedes, no, pero es que hay varias cosas. No, pero tú vas a vivir mucho tiempo. Ahora, yo lo que le quiero decir en esta mañana es que una persona que ha aceptado y se ha arrepentido de su pecado realmente va a empezar a vivir su vida para Dios. Y su prioridad va a ser Dios. No estoy diciendo que abandonen las cosas de este mundo, estoy diciendo que tu prioridad debería ser Dios. Si cambian las prioridades, por Dios, creo que tenemos un problema. Creo, hermanos, que debemos de entender para quién vivimos o para qué mundo vivimos. ¿Para qué mundo vives? Yo quisiera en mi corazón que aprendiéramos a vivir para Dios. Hermanos, nos hemos preocupado tanto por las cosas terrenales que olvidamos las cosas celestiales. Nos hemos preocupado más por nuestra gloria que por la gloria de Cristo. Nos hemos preocupado más por otras cosas. Ahora, en serio, pensamos nosotros que así deberíamos vivir, viviendo solo para las cosas de acá. En serio pensamos que Dios, porque yo he llegado a entender que algunas personas piensan que Dios les debe un favor a ellos. Dios no le debe favor a nadie. Miles de personas, hermano, alrededor del mundo y cristianos alrededor del mundo viven afanados en las cosas de este mundo. Yo he vivido afanado en las cosas de este mundo.
quiero decirte como testimonio de mi vida que me equivoqué. Me he equivocado. He vivido afanado en estas cosas de este mundo. Me equivoqué de rey. El rey que debe haber en nuestra vida es Jesús. No se trata de que yo solo me tenga que sentir bien. Discúlpame si piensas que tú debes de sentirte bien. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es sentirte bien. El Evangelio, el mayor gozo del Evangelio es glorificar la cruz. Discúlpame si tú has agarrado el Evangelio para tener éxito en tu vida. El Evangelio no es muleta de nadie. El Evangelio es de perder. Perder nuestro yo. Miles de hombres y mujeres alrededor de la historia del Evangelio perdieron todo, pero ganaron mucho. Un día van a estar frente al Señor. Un día vas a estar frente al Señor. Y ese día, como dice la parábola, va a separar las ovejas de los cabos. Ese día vas a estar frente al Señor y ese día vas a ver para qué puerta vas a agarrar. Ya no solo piensen, no solo pensemos en las cosas de este mundo. Dale valor a las cosas que hacer para Dios. Ya no solo pienses en vivir para ti. Vive para Dios. Ya no solo pienses en el sentirte bien tú. Vive para Dios. Ya no solo piensen en ti. Hay personas que solo piensan en ellos. Piensa para otros. Ya no vivas solo en lo terrenal. Porque dice la Biblia que ellos son enemigos de la cruz. Vivir pensando solo en lo terrenal, hermano, es vivir solo pensando en el yo. Ponte a pensar cuántas veces has pensado en realidad en agarrar en serio el servir al Señor. Ponte a pensar en serio cuántas veces has pensado en decir, yo voy a comprometerme con el Señor. Y tú dices, ¿no? Porque nos comprometemos, en el mundo nos comprometemos. Aguantamos hambre para comprometernos. Pero para el Señor no quieren sacrificios. No quieren nada de eso. Nos comprometemos en el trabajo, nos comprometemos con los jefes, nos comprometemos con nuestras metas, nos comprometemos con todo. Pero con el Señor no nos queremos comprometer. Entonces estás viviendo totalmente para lo terrenal. Y dice que sos enemigos de la cruz. Vivamos un poco para la gloria de Dios. Vive un poco para la gloria de Dios. Comprométete un poquito con Dios. En serio, comprométete un poquito. Si Él es tu rey, comprométete con ese rey. Ya no vivas solo para ti. Ya no vivas solo para ti. Imagínate, hermano, si todos viviéramos solo
Si todos viviéramos de esa manera tan egocéntrica, yo creo que no hubieran iglesia. Él no iba solo para ti, comprométete un poquito con Dios realmente. Por lo menos agradecele de esa manera, decirle, lo que yo tengo se lo debo al Padre y voy a servirte, voy a adorarte, voy a hacer esto por ti. Comprométete con Dios un poquito. Deja de sentir que tú eres la punta de alza de la evolución humana. Deja de vivir en lo terrenal. Y empieza a vivir un poquito para la gloria venidera, que es Cristo. Empieza a vivir para donde está nuestra verdadera ciudadanía. Empieza a hacer tesoros allá. Empieza realmente a hacer tesoros allá, porque él mismo le dijo, no hagáis tesoros en la tierra, no los hagáis. Pero pareciera ser que para el cristiano hoy, hacer tesoros aquí significa que es bendecido por Dios. Y yo lo vuelvo a repetir y te lo vuelvo a decir 1000 veces. Si Dios te ha bendecido en los materiales para que bendigas a otros, no para que vivas tu vida egocéntrica como el mundo la vive. No para que vivas como los egocéntricos del mundo. Es porque Dios quiere que te ayudes a otros. Dios bendijo a muchas personas en la Biblia y usted no ve a ellos. Bueno, no le deja a nadie, no lo voy a acaparar. Ayude a otro. Si no, básicamente vive como un mundo. No hay diferencia. No hay ninguna diferencia. Entonces, hermano, comprométase un poquito con Dios. No se comprometa con la iglesia, comprométase usted con Dios. Comprométase. Porque usted vive para el rey, no vive para usted. Mire, quiero terminar con esto. Hermano, no deje que lo terrenal se lo consuma. Comprométase un poquito con la gloria venidera. Aleluya. Deje de pensar solo en usted. Piense un poco en servirle y en adorar a ese Dios. Y deje de pensar que Dios tiene que hacer todos sus deseos realidad. Dios no es Aladino que le va a dar 3 deseos. No. Dios va a hacer su voluntad. Él es soberano. A Él no le puede decir a usted qué hacer. Él lo hace y lo ejecuta porque Él es Dios. Vivamos y comprometámonos un poquito con Dios. Padre, te damos gracias. Porque tú eres bueno, Señor. Porque a pesar de que de alguna manera, Señor, nos desviamos pensando solo en lo terrenal, de vez en cuando, Señor, debemos de comprometernos contigo. Debo de comprometerme, Señor, con vivir una vida para ti. Debo de alguna manera de dejar de pensar solo en mí. Tu gloria, Señor. Tú eres nuestro Rey. Tú eres nuestro refugio. Ayúdame, Señor, ayúdame a mis hermanos a pensar un poco más en lo que realmente somos, Señor, ciudadanos. Déjanos, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos a pensar, Señor, un poco más como ciudadanos del cielo. Ayúdanos a ser menos egoístas, Señor.
con mi forma de pensar y ser. Ayúdame, Señor, a darte gracias, a alabarte por lo que tú me has dado y por lo que tú eres. Señor, llévanos con bien y en paz hasta nuestros hogares. Guárdanos, cúranos. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.